En el versículo número 1, Pablo iba camino a Roma juntamente con presos, no era el capitán del barco, simplemente era uno más en la tripulación para que podamos ir entendiendo la historia. Versículo 9 nos dice la Biblia: y habiendo pasado mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación, ya van todos en el barco, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo les empieza a decir que en medio de esas mareas, en medio de esas dificultades, en medio de ese camino, se avecinaba un problema aún más grande. Y hermanos, entre comillas, recordemos que cuando Dios permita aguas turbulentas en nuestra vida, que Dios siempre, hermanos, que Dios siempre está con nosotros, hermanos. Y nos aproximamos a un momento en que la tripulación va a estar un poco turbulento, pero aún, hermano, tal vez tú te encuentras en esas aguas esta mañana. Debes de saber que Dios está presente en la calma, tanto en la tormenta, hermanos, porque Dios es siempre fiel y Él prometió en el libro de Hebreos: nunca te dejaré ni te desampararé, dice el Señor, hermanos. Me pongo a pensar en Noé, hermanos, después de estar tantos días en el arca. Y la Biblia nos dice en Génesis 8:1, no tenemos que ir, vamos a estudiar todo el capítulo, pero dice la Biblia que él estaba solo, hermanos, estaba en el arca, se ve extinto la raza humana. Hermanos, si solamente tenía una ventana y volteaba a su izquierda y solo había agua, volteaba a su derecha y solamente había agua. Y tal vez se preguntaba: Señor, ¿será esto verdaderamente tu voluntad? Y va a haber veces que te vas a sentir solo navegando en tu barquito, preguntándote: ¿estaré haciendo lo correcto? ¿Será esta tu voluntad? Hermano, era la voluntad de Dios que Noé estuviera en esa arca, ¿sí o no, hermanos? Es la voluntad de Dios que nosotros seamos cristianos, sí o no, hermanos. Es la voluntad de Dios que vengamos a la iglesia esta mañana, sí, hermanos. Nunca deshagas en duda lo que comenzaste por fe. Y yo creo que Noé comenzó a preguntarse: ¿será esto la voluntad de Dios? Pero qué hermoso que Génesis 8:1 dice la Biblia que Dios se acordó de Noé. Pastor, entonces está diciendo que Dios se olvidó de Noé. No dije eso. Pero sí creo que a veces Dios nos deja navegando en nuestros barquitos solos un rato. No que no esté. Él siempre está. Pero muchas veces cuando nos sentimos solos navegando, hermanos, realmente Dios nos muestra dónde estamos. Pero recuerda que en medio del mar, Dios sigue estando con nosotros. Aunque pareciera que está solo en el agua, Dios siempre estará con nosotros, iglesia. Pablo les dice: se acerca una fuerte tormenta. Versículo 10 les dice que va a haber pérdida en el cargamento, que va a haber pérdida en la nave y que va a haber pérdida de personas. Imagínate, Pablo no era el capitán. Si el capitán se hubiera parado y hubiera dicho: va a haber pérdida, probablemente todos lo hubieran creído. Hermanos, estaba juntamente ahí con los criminales. Lo tuvieron arrestado por acercársele al rey y decirle: arrepiéntete de tus pecados. Y lo enviaron a esta tripulación. Entonces, tal vez no siendo preso, pero estando con los presos, él les dice: varones, va a haber juicio, va a haber pérdida y también va a haber personas que se pierdan. Y Pablo trata de aconsejarles y decirles qué hacer para que la pérdida no sea tan grande. Versículo 11. Pero el centurión daba más crédito. ¿Quién, hermanos? Al patrón de la nave, que a lo que Pablo decía. Vamos, este punto es muy sencillo, pero es muy importante. Va a haber veces que Dios te va a mandar gente a tu vida que te va a decir: mira, por ahí no es la cosa, es por acá. Y tú no le vas a dar crédito. Y tu barquito va a chocar. Y tu pérdida va a ser muy grande. Por no hacer caso a las personas que Dios manda cerca de ti para alentarte, para ayudarte. No, tú no eres el capitán. No, si tan solo le hubieran hecho caso a Pablo, si hubieran evitado que ese barco se estrellara. Pablo, ¿sabes de barcos? No, no sé de barcos, pero Dios dijo: debemos ser fieles al consejo de Dios, hermanos. Personas cambian, Biblia no cambia, hermanos.
Debemos ser fieles y leales a los principios bíblicos, hermano. Y si yo no me someto a los principios bíblicos, te prometo que nuestra barca se va a estancar, le va a entrar agua por todos lados y nos vamos a hundir. Y todo por una cosa, por no seguir el consejo. Existen veces que Dios pone personas en tu vida para guiarte. Y debemos ser sabios y humildes para escuchar, hermanos. Ni un amén, hermanos. Debemos ser sabios y humildes para escuchar. No seamos orgullosos como el centurión que probablemente se paraba y decía: yo no le voy a hacer caso a ese Pablito. Está bien, centurión, pero la pérdida será muy grave. A todos los hijos presentes en este servicio, Dios te ha dado personas para guiarte y uno de ellos son tus padres. La Biblia dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y no falte el niño o niña que diga: es que mis papás no me entienden, es que ya están muy viejos, es que son anticuados. Y si no le haces caso a las personas que Dios ha puesto en tu vida, tu barquita se va a hundir desde una edad temprana, por no hacer caso a las personas que Dios pone para guiarte y para dirigirte. La Biblia dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El versículo favorito de todas las hermanas presentes esta mañana, hasta pusieron una gran sonrisa al yo decir ese verso de Efesios. Todos deberían tener enmarcada así en la sala principal, con focos, hermanos. Y muchas veces tu esposo te dice: no, mira, vamos a hacer esto. Pero ¿por qué me vas a decir tú? Pero mira, si así le hizo tal persona, y tu barquita se va a hundir. Porque no le haces caso a la persona que Dios ha puesto en tu casa, que es tu esposo. Es el capitán del barquito. Hay principios bíblicos. No solo ahí, hermanos, Dios también te dio tu esposa. La Biblia no dice que te sujetes a ella, pero sí dice que la escuches. La Biblia dice en Génesis 21:12, no tienen que ir. ¿No les parece grave la causa del muchacho y de tu sierva? Dice la Biblia: en todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Escúchala. No dice sujétate y tienes que hacer lo que diga, pero sí dice óyela. A lo mejor puede ver las cosas de un panorama que tú no puedes verlo, y Dios te la ha dado porque es tu ayuda idónea. No dice sujétate, pero sí dice oye. Y debes oírla, debes de ver. A veces la mente está muy cerrada y escuchas el consejo de alguien y te hace ver un poquito el panorama más grande y dices: tienes razón. Pero más que consejos humanos y más que cualquier persona que Dios ponga en nuestra vida, tenemos la palabra de Dios, hermanos. Tal vez personas se equivoquen, pero el consejo de Dios nunca se va a equivocar, hermanos. Debemos ser fieles al consejo de Dios, a la palabra de Dios. Y Pablo trataba de decirles: miren, hay que hacer esto para que no se derrumbe el barquito. Pero tuvieron en poco la palabra de Pablo. ¿Qué va a saber Pablo si él no tiene un barco? ¿Qué va a saber Pablo si no es el piloto? No es que sepa de barcos, pero sabía de Dios. Hagamos caso a la palabra de Dios, hermanos. Habrá veces que no tiene sentido. Dios no dice que me entiendas, Dios dice que le creamos, hermano. Vamos, si tú pudieras entender a Dios, Dios dejaría de ser Dios. Dios es omnisciente, omnipresente. En nuestra mente, que es un chícharo, hermanos, no podemos entender toda la grandeza de Dios. Por eso no dice entiéndeme, dice créeme. Puedo pensar en la historia de Elías, hermano. No había lluvia por 3 años y medio. Pero la Biblia dice en Reyes 17:2 que vino la palabra de Dios a Elías y le dijo: ve al arroyo y allí te voy a dar de comer. No tiene sentido, no había llovido. Él acababa de orar para que descendiera fuego del cielo, hermanos, y mató a aquellos falsos profetas de Acera. Y ahora lo tenemos seco en un arroyo sin agua y le dice Dios: ahora marcha y busca el arroyo y allí te voy a dar agua. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Pero lo que Dios dijo se cumplió. Y en ese arroyo había agua y Dios fue fiel con Elías.
Y después le dijo, ahora levántate y vete con una viuda. Y esa viuda te va a sostener. ¿Tiene sentido? No, no tiene sentido. Lo más fácil hubiera dicho que Elías orara y que en vez de fuego, hermanos, cayera otra cosa y cayera alimento, como ya Dios lo había hecho a través de los cuervos en el mismo capítulo. Pero no, le dijo, quiero que seas humilde y vayas con esa viuda. Y esa viuda te va a dar de comer. Llegó con la viuda, hermanos, la Biblia dice que solo tenía un puño de aceite, un puño de harina. Pero lo hizo conforme a la palabra. No, si la Biblia dice que el aceite nunca escaseó, la harina nunca escaseó, porque la palabra de Dios es fiel y es firme, hermanos. No tiene sentido muchas veces, a veces lo que Dios pueda pedirte. O no tiene sentido cuando Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y desaten aquel pollino, aquel burrito. No, el burrito no era de él. Ese burrito era dueño de otras personas. Y Jesús dice, tráeme el burrito porque el maestro lo necesita. ¿Te imaginas los discípulos yendo? Oye, ¿qué le vamos a decir a él? Tal vez era una granja, tal vez era un rancho, tal vez era una hacienda. Oye, pues préstame el burrito porque lo necesita Jesús. No tiene sentido, pero al final cómo fue glorificado en ese burrito, hermanos. Dios no espera que lo entiendas, Dios espera que le creas, hermano. No tenemos fe en tantas cosas menos en Dios. Tuvimos fe esta mañana en subirnos a nuestro carro y no sabemos cómo, pero sabemos que la gasolina de alguna manera llega al motor y nos mueve. No sabemos cómo funciona todo, pero creemos que nos va a traer. Tú no viste quién hizo esas bancas, pero creíste esta mañana que te iban a sostener. Tenemos fe en muchas cosas, pero si hay algo que tenemos que tener fe esta mañana y el resto de nuestra vida es tener fe en la palabra de Dios, hermanos. Muchas veces sabemos con quién ir para escuchar lo que queremos escuchar. Todos en este lugar saben con quién ir para que les diga, sí, tú estás bien, tú síguele ahí. Porque quieres escuchar lo que tú quieres escuchar. Y no quieres escuchar lo que debes escuchar. Ejemplos sencillos, hermano, muchas veces. A veces ya comí, hermanos, y digo, me echaré ese pastelito. Digo, mi hermana Pati, me echaré el pastelito, pues échatelo. Si a quién preguntarle, hermanos. Tú sabes a quién preguntarle cuando quieres oír lo que tú quieres. Escucha este libro. Escucha los principios de este libro. No escuchemos lo que queramos oír, escuchemos lo que necesitamos oír. Proverbios 11:14, no tenemos que ir, dice la Biblia, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. ¿Sabes qué pasa con la barquita que no se somete a principios bíblicos? Debe caerse. También es promesa. Toma el consejo de Dios, hermano. Ponlo en oración y entre comillas hay algunas cosas que no necesitamos poner en oración, ¿no? Señor, ¿quieres que vaya hoy a la iglesia? No, hijo, no vayas. Ya me cantaste en la mañana, en la noche ya no, porque sería fanatismo. Hay cosas por las cuales tenemos que orar, hermano. Señor, ¿quieres que vaya a ganar almas? No, hijo, que todo el mundo se vaya al infierno. A veces somos muy espirituales, ¿verdad, hermanos? Hay cosas por las cuales ni siquiera hay que orar, porque el consejo ya está escrito. El consejo ya está escrito, hermanos. Pero para algunas sí necesitamos consejos. Tómalo. Con las personas que Dios ha puesto en tu círculo. Tus padres, amigos cristianos y sobre todo la Biblia. Mas sin embargo, regresamos a nuestra historia, Hechos 27:14, no hicieron caso al siervo de Dios. Versículo 14 nos dice la Biblia, pero no mucho después, porque no va a ser mucho tiempo después cuando desobedezcamos la Biblia que nos va a ir mal, hermanos.
pero dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Si alguien va a tener un hijo y no sabe cómo ponerle, pónganle el nombre de un huracán, hermanos. Euroclidón, vente a jugar fútbol. Hay un buen nombre para un niño, hermanos. Y que sea piadoso y juegue básquetbol, hermanos. Hacemos un comercial a la mitad, hermanos. Tenemos un equipo de básquetbol de la iglesia. El día viernes fue nuestro primer juego, hermanos, y jugamos muy bien, hermanos, el primer cuarto. Ya saben el resto de la historia con comenzarla así, ¿verdad? El segundo también estuvo bien, hermanos, pero ya a partir del tercero, pues ya la condición no aguantó, ¿verdad, hermanos? Bueno, si alguien gusta formar parte del equipo, con nuestro hermano Mario, después del servicio puede hacerlo. Jugamos todos los viernes en el torneo de la ciudad. A veces nuestros problemas vienen por no escuchar a Dios, hermanos. El día de ayer, haciendo algunas visitas, hermano, y decían, y es que Dios me trajo por tantos problemas, y escuché la historia y dije, eso no fue Dios, eso fuiste tú. A veces inculpamos a Dios y es que Dios me está pasando por tantas pruebas. A veces son nuestras malas decisiones. No se lo respondí de esa manera, pero el simple hecho de escuchar la historia dije, lo hiciste mal aquí, 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 te tiene que ir mal. Versículo 15 nos dice la Biblia, hermanos, imagínate la barca está en la tormenta y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, no podían poner la proa, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar, en vez de luchar con el viento, simplemente se dejaron llegar. Versículo número 19 nos dice la Biblia, llegaron a cierta isla, nos va diciendo la Escritura, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrejamos los aparejos de la nave. La palabra aparejos significa conjunto de palos y velas para aprovechar el movimiento del aire. En otras palabras, tiraron las velas por la borda. Era tanta su desesperación, era tanta su angustia, venía tanta agua que bajaron las velas y la tiraron al mar. ¿Te imaginas un barco en medio de tormentas sin velas? Sin dirección, ahora dónde voy, ahora qué hago con mi vida, no sé qué hacer. Repasemos. Ya tenían dificultades, subió la tempestad, la tormenta tenía 3 días y tiraron las velas. Y el título de esta mañana es 2 cosas que no podemos perder en la tormenta. Tal vez ya tiraste las velas. Tal vez te sientes que no tienes rumbo, no tienes dirección, no sabes a dónde moverte y no puedes porque la tormenta es más fuerte que tú. Tal vez ya perdiste las velas, pero hay 2 cosas que no puedes perder y que Pablo nos aconseja. No podemos soltar. Versículo 20 nos dice la Biblia, y no apareciendo ni sol ni estrellas, hermanos, la noche estaba negra por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Podremos perder las velas, pero si hay una cosa, querida iglesia, que no podemos perder en nuestra barquita, es la esperanza, hermanos. La Biblia dice que habían perdido toda esperanza, ellos ya se habían dado por muertos, ellos ya habían pensado, ahorita vamos a chocar, está tan negra la noche que nos vamos a aventar a una piedra y vamos a morir. Querida iglesia, aunque tal vez en tu familia hayas perdido las velas, que no pierdas la esperanza. Aunque Job haya perdido su familia, su granja, los siervos y los animales, no perdió su esperanza, porque como cristianos, querida iglesia y buenos días, somos prisioneros de la esperanza. Estamos presos, estamos encadenados a la fe y a creer que tenemos un Dios que nos va a ayudar, hermanos. En medio de nuestros problemas, si hay una cosa que no podemos perder, en medio de la tempestad y cuando todo se está derrumbando, número 1 es la esperanza. No podemos perder la esperanza. No pierdas la esperanza con tu familia y tal vez ese hijo rebelde que se fue al alcoholismo y a las drogas. No pierdas la esperanza porque sigue habiendo hijos pródigos. Sigue habiendo hijos pródigos hoy en día que siguen volviendo a casa, tal vez manchados por el pecado, pero pueden volver y pueden ser restaurados por la gracia de Dios, hermanos. Y no seas un fariseo que si un día alguien se va al mundo y vuelve, nunca le apuntes el dedo y no seas del diablo. Que sean restaurados, hermano. Que sean restaurados. No pierdas la esperanza en un hijo que está viviendo mal.
Tú dices, ya perdí toda esperanza. No pierdas la esperanza. Dios puede traer ese hijo a casa y ser un buen cristiano. Hay historias de grandes misioneros, y detrás de esos grandes misioneros había una mamá que estaba hincada orando: Señor, que no se muera mi hijo en esa pandilla. Y a punto de morir, Dios toca sus corazones y se van al campo misionero y le entregan sus vidas a Cristo, porque Dios sigue restaurando personas, ¿verdad? Nunca seas crítico con alguien que se va al mundo y vuelve. No seas como el diablo. Ayúdalos. No pierdas la esperanza en tu familia. No pierdas la esperanza con tus suegros. Como que sentí un espíritu de incredulidad de este lado, hermanos. No, también lo sentí acá de este lado, hermano. En toda la iglesia. No pierdas tu esperanza en tu trabajo, hermano. No pierdas tu esperanza en tu fe. Tú pierdes la esperanza cuando tú la entierras. No es suficiente con tener fe en Dios, porque puedes tener fe en Dios y tu esperanza estar más muerta que Lázaro. Qué bendición que un Lázaro tenía esperanza, hermano. Si hay una cosa que yo no puedo perder cuando mi barquita está perdiendo el rumbo, cuando las tempestades vienen y de la presión hasta suelto las velas, primero que no puedo perder la esperanza. Hay un pastor en Chicago con el nombre de Kit Gómez. El hijo del pastor Kit Gómez andaba mucho en moto. Tuvo un accidente muy fuerte. Lo llevaron al hospital, estaba conectado, golpes por todos lados. Y no reaccionaba para nada. Y pasaba un día y no reaccionaba, pero no estaba muerto. Día 2 y no reaccionaba, pero no estaba muerto. Y toda la iglesia orando por el hijo del pastor para que Dios pudiera tocar su cuerpo. El día 3 y día 4 y los días seguían y le preguntaban si lo desconectaba y era costoso mantenerlo conectado. El pastor dijo: yo sé que Dios lo va a hacer, hermanos. Y después de unos días nuevamente recobró, hermanos, estaba vivo. No es que estaba muerto, pero estaba inconsciente. Hermanos, y hoy en día él está bien, hermanos, él está yendo a la iglesia. No desconectes algo que tiene esperanza. No desconectes algo que tiene esperanza. Si aún hay vida, aún hay esperanza. Tú dices, pero es que mi barca tiene hoyos, ya no tengo vela. No, pero tienes a Dios. Y Dios puede hacer toda la diferencia, querida iglesia. Si hay una cosa que yo no puedo perder, es la esperanza. Recuerda que Dios es nuestro capitán, y recuerda, hermanos, que nuestra barca la dirige la invisible y poderosa mano de Dios. No la puedo ver, pero yo sé que ahí está su mano. La invisible y poderosa mano de Dios dirige nuestra barca esta mañana. Todo obra para bien, hermanos, todo incluye lo malo, todo obra para bien. Y es ahí cuando necesitamos nuestra fe y nuestra esperanza. No la necesitamos el domingo en la mañana, porque aquí puedo motivarte y la Biblia nos exhorta, pero la necesitamos allá afuera cuando tu barquita esté a punto de chocar en contra de las rocas. Ahí necesitas la esperanza. No la necesitas aquí el domingo en la mañana, la necesitas allá afuera el lunes en la tarde. Versículo 21, Pablo les dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, les dijo: les habría convenido haberme oído, ¿verdad? Muchas veces le das un consejo a alguien, ¿verdad? Y le dices: mira, te aconsejo que hagas esto. Y no lo hacen, hacen otra cosa y después regresan, y como que a mí sí me dan ganas luego de decir, ya ves. Pablo no se quedó con las ganas, ¿no? Pablo les dijo: me hubieras escuchado, me hubieras escuchado. Oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, que no hubieran levantado las anclas y se hubieran estancado donde Dios los tenía. Uno debe moverse cuando Dios te lo pida, pero no te atrevas a moverte si Dios no te lo pide. No alces las anclas, solo si es voluntad de Dios. No zarpando de Creta tan solo para recibir perjuicio y pérdida. Punto número 1, yo no debo perder mi esperanza. Punto número 2, pero ahora os exhorto a tener, ¿qué, hermanos?
Hay otra cosa que yo no puedo perder en el día que mi barquita se esté cayendo o en el día de la tormenta. Ese es tener un buen ánimo, hermanos. Esa es estar contentos, tener el gozo del Señor, y no es por la ausencia de problemas, pero es por la presencia de Cristo en medio de nuestros problemas que podemos tener gozo, iglesia. Podemos tener un buen espíritu. Hay personas que han perdido su espíritu desde hace tanto tiempo. Lo he dicho en los últimos 3 servicios, hermanos, que le dan una mordida de limón y el limón hace la cara. O sea, hay otra cosa que yo no puedo perder cuando haya tormentas en mi vida. Yo no voy a perder mi espíritu. Pablo les exhortó y les dijo: os exhorto a que tengan buen ánimo. Buen ánimo. Confiemos, y si tenemos esperanza, por ende tendremos buen ánimo, porque no sé cómo Dios lo va a hacer, pero yo sé que Dios lo va a hacer, hermanos. Tantas veces hemos pasado nuestra vida por problemas y tribulaciones, y el Dios de ayer, hermanos, nos ha ayudado, hermanos, y el mismo Dios que nos ayudó el año pasado nos va a ayudar esta mañana, y estoy seguro por la ventana del futuro que Dios nos seguirá ayudando el día de mañana, hermanos. La esperanza me da un buen espíritu, porque yo sé que Dios me va a ayudar y que esta barquita, por su gracia, no se va a hundir, porque su mano la detiene. ¿Has perdido tu espíritu, cristiano? ¿Has tenido un espíritu amargo, triste, enojón? ¿Qué quieres? Así soy. Quiero que cambies. Y más que yo, Dios quiere que cambies. Buen espíritu. ¿Te imaginas toda la tripulación? Y ahorita vamos a ver cuántos eran. ¿Te imaginas que todos dijeran: no, vamos a perecer, nos vamos a morir? ¿O te imaginas, hermano? Pero se paró uno y dijo: ey. En esta historia mete a Dios. En tu historia mete a Dios. Y tengan un buen espíritu. Estábamos haciendo unas visitas el día jueves, hermano Joaquín. Y el jueves, hermanos, llegamos y la plática se tornó a todo el mundo es un desastre, y todo el mundo, hermanos, es un asco. Y tal vez no puedo cambiar todo el mundo, pero puedo influenciar uno más, hermanos. Le conté aquella historia del niño que fue a la orilla del mar, y había muchas estrellas del mar. Estaba yendo, hermanos, y agarraba una estrellita y la aventaba al mar, y agarraba otra estrellita y la aventaba al mar, y seguía caminando, y se le acerca un hombre y le dice: ¿a poco esperas que vas a salvar todas las estrellas? Nunca vas a acabar, porque si hay gente pesimista al lado nuestro siempre. Y ese niño agarró esa estrellita y le dijo: tal vez no las puedo salvar todas, pero ya salvé una más. No las puedo salvar todas, pero ya salvé una más. Y tal vez no vamos a poder salvar todo este mundo, toda nuestra ciudad, pero podemos salvar una más, iglesia. Buen espíritu. Pablo les exhortó: tengan un buen espíritu, un buen ánimo. Y Pablo les dice: pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Lo único que se va a destrozar es la nave. Ánimo. Hermano, es fácil tener ánimo. Imagínate el velerito, hermano, en la tarde, solecito dándote. No, hermano, ahí está muy fácil estar con un buen espíritu. Que empiece a chispear y te caiga un poco de brisa. Es fácil tener un buen espíritu ahí. Pero en la tormenta y todos gritando, ahí es donde un cristiano necesita tener un buen espíritu, hermanos. En medio de las tormentas y de las pérdidas, Pablo nos exhorta a tener un buen ánimo. Todo es diferente si mi actitud es diferente, iglesia. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un día bueno y un día malo? Tu actitud. No, es que es el diablo. No, es tu actitud. ¿Sabes cuál es la diferencia en mi vida cuando voy a evangelizar y es un buen día, y cuando voy a evangelizar y es un mal día? Que no traigo buena actitud. Si alguien tal vez no me recibe el folleto, tal vez pierdo mi espíritu, hermanos, pero hay veces que digo: pues te la pierdes tú, te vas a ir al infierno, yo me voy al cielo. Y yo voy a la siguiente casa, hermanos, porque tengo un buen espíritu. ¿Sabes qué hace la diferencia, hermanos? Aún, hermano, algo tan sencillo, comer, tener una buena actitud, hermano. No vas a disfrutar más tu comida, aunque en ese ni batallamos, ¿verdad? Me lo brinco, hermanos. No, cantarle a Dios. ¿Sabes cuál es la diferencia de un buen himno? Tu espíritu.
Si vienes con ese gozo y dices, Dios ha sido tan bueno conmigo, gracias Dios, gracias Dios. Eso hace un buen himno. Tu espíritu, tu actitud, hermano. ¿Sabes qué hace un buen servicio en la iglesia? Una buena actitud, una buena disposición. Dios, háblame hoy. Si alguien le dijo eso esta mañana, te aseguro que Dios te está hablando. En el libro de Nehemías no tenemos que ir, pero la Biblia dice en el capítulo 4 que terminaron la mitad del muro porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Cómo es posible que hicieron toda la mitad de un trabajo, hermanos, que lo hicieron en 62 días y la mitad lo hicieron en uno? Porque tenían la actitud, tenían el deseo, tenían las ganas, hermanos, de hacer algo y levantar esa pared, hermanos. Nuevamente, es fácil tener una buena actitud cuando todo está bien. El día viernes estábamos en el equipo de básquet, nuevamente, comercial número 2. Y en el primer cuarto, hermanos, hombre, nos estábamos riendo, nos estábamos ganando. Hasta metíamos la canasta, hermano, y gritábamos, hermano. Se entró ahí lo pentecostal, hermano. Hermano, estábamos pasando el tiempo de nuestras vidas en el primer cuarto. Se acercó el 2 y como que la sonrisa bajó poquito, hermanos. Pero ya en el 3, hermano, ya estaba uno de, ¿qué hacemos? Tiramos, nos metemos, hermano. De plano en una la agarré, vamos a meterme. Y a veces pierdes el espíritu porque no vas ganando. Es fácil tener un buen espíritu cuando vas ganando. Un cristiano tiene que tener un buen espíritu cuando va perdiendo. Porque al final de la historia yo sé que ya ganamos, hermano. No te emociones, te voy a dar chance otra vez. Al final de la historia yo sé que ya ganamos, hermano. Tal vez perdemos 1 o 2 cuartos, pero cuando silbe ese último silbato y la trompeta de Dios suene, hermano, sabemos que todos somos ganadores, hermano. Es fácil sonreír, hermano. Somos ganadores. Estamos con Cristo, hermanos. 2 cosas que no puedo perder en la tormenta. Número 1, la esperanza. Yo sé que Dios va a obrar. Yo sé que Dios lo va a hacer. Y número 2, mientras espero, yo voy a tener una buena actitud. Yo voy a tener un buen espíritu en lo que espero que Dios obre. Nunca es tarde para hacer caso. Tal vez fallamos en un principio y tal vez nos unimos a la tripulación del apóstol Pablo al escuchar la palabra de Dios y decir no quiero y darle la espalda a lo que Dios quiere. Y hemos sufrido algunas grietas en nuestras barcas, pero nunca es tarde para obedecer. A pesar de que esta barca estaba perdiéndolo todo, ya no tenía velas, ya no tenía esperanza, tenían un mal espíritu, Pablo los exhorta nuevamente. Hey, nunca es tarde para volver a escuchar el consejo de Dios, hermano. Gracias a Dios que Dios es un Dios de la segunda oportunidad, hermanos. Seamos sabios y tomemos el consejo de Pablo. Pablo les empieza a decir, versículo 23, pero esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo. Y tú y yo tenemos algo más que un ángel, tenemos la palabra de Dios, hermanos. Y dice la Biblia que hacemos bien al hacer caso, diciendo Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y le repite una cosa, versículo 25, por tanto, dicho lo anterior, oh varones, tened buen ánimo, tened buen ánimo, tened buen ánimo, tened buen ánimo, iglesia. Y dice la Biblia, porque yo confío en Dios. Y si confiamos en Dios en esta mañana, podemos tener buen ánimo, porque Dios es nuestro capitán, hermanos. Tener buen ánimo, confía. Todo esto fue en ayunas, versículo 33, dice la Biblia que tenían 14 días ayunando en medio de esta tempestad que iba creciendo día tras día. Para nosotros es un versículo, pero para ellos cada versículo era un día, hermanos, casi. Pero me encanta lo que dice después, dice la Biblia, hermanos. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba y les decía, coman. Me gusta esa exhortación, hermanos. Este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Versículo 34. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud. Hay que obedecer el consejo, hermanos. Es cuestión de la salud, hay que ir a comer, hermanos. Y luego me encanta esto, hermano. Pues ni un cabello de la cabeza perecerá. No, yo ya no puedo darme ese lujo, hermanos. Yo leí ese texto y le dije, Señor, gracias. Ya no quiero perder ni uno. Y si se puede, fortalece los del frente.
No, pero ahí dice, no vas a perder ni uno. Dijeron, qué bendición, hermanos. Gloria a Dios. Algunos pueden darse el lujo, hay otros que ya quedan a deber, ¿verdad, hermano? La Biblia dice en el verso 37 que eran 276 personas en el barco. Versículo 38 dice la Biblia que tiraron la comida. No, la barca estaba sola, estaba sin vela, estaban sin comida, estaban sin esperanza, estaban sin un buen espíritu. Más todo lo peor les había pasado en esa barca. Pero al final de la historia, todos sabemos cómo va a terminar la historia, hermanos, a pesar de que no la has leído. Versículo 44, dice la Biblia. Y los demás brincaron de la barca, hermanos, parte en tablas, en cosas de la nave, y así aconteció que todos, ¿qué? Se salvaron. Porque la invisible y poderosa mano de Dios dirigía esa pequeña tribulación. Brincaba y uno se agarró de un palo y otro se agarró del timón, hermano, y qué bendición que nosotros podemos agarrarnos de la Biblia, hermanos, y podemos sostenernos en cualquier tempestad, en cualquier mar, que Dios nos ayude, hermanos. Todavía tenemos buen tiempo, ¿verdad, hermanos? Capítulo 28, versículo 1, 2 puntos más y termino. Imagínate la escena, hermanos, ya salieron de la barca, ya Dios los sanó, ya estaban contentos, hermano. Unos venían con la tabla ahí, hermanos, nadando, llegando, otro le jalaba el pie, hermanos, pero al final del día todos llegaron juntos. Y cuando llegaron, estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta. Los naturales nos trataron con muy poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía del frío. Entonces no es como que la tormenta había cesado, no, la tormenta seguía, estaban cansados de nadar, hermanos. El espanto de que la barca se había roto, estaban mojados, llegan a la orilla del mar, tenían frío, versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo, fue por unas ramas secas, él seguía mojado, las echa al fuego para que creciera aquel techito que tal vez tenían, hermanos, para poderse calentar del frío que tenían en el mar. Y al echar al fuego una víbora, huyendo del calor, se le prende en la mano. Mano, de por sí la historia ya estaba dura y ahora le brinca una víbora en la mano. A veces crees, Dios ya me dio la victoria, y te acercas al fuego de la palabra de Dios, hermano, y quieres crecer espiritualmente, y vienes a la iglesia y quieres hacer lo correcto, y se te avienta una víbora en medio del brazo. ¿Qué hacer? La gente dijo, mira, este es homicida, escapa del mar, no le deja vivir, porque hay gente que siempre va a hablar pestes. Versículo 5, pero él, sacudiendo la víbora en el mar. Punto número 3, sacúdete las víboras y los problemas que quieran agarrarse de tu brazo, aviéntalos al mar y deshazte de todas las víboras, hermano. Sacudiendo la víbora en el fuego. Me encanta. Ningún daño padeció. Porque Dios cuidaba a Pablo y porque Dios te cuida a ti. Y vieron que no padecía nada y ahora empezaban a decir que era un Dios. Ahora se volaron la barda del otro lado. Cuando estés haciendo las cosas bien, brincarán víboras. Con Adán y Eva brincaron víboras y Eva no las sacudió. Oh, ¿a poco se abrirán mis ojos? Sacúdete los problemas antes de que se incrusten a tu mano. Sacúdete las críticas, el veneno. No ataques con veneno, cada uno da lo que tiene. Bendícelos. Cada uno da lo que tiene, hermano. Bendícelos, pero sacúdelos. Como Dios los guardó, hermanos. Y punto número 4 y último. Nunca te des por vencido. No, siempre sigue adelante. El mismo apóstol Pablo dijo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que te queda atrás, y luego dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, para ver si logro asir, alcanzar
aquello que Dios tiene para con nosotros. Proseguimos a la meta. Si alguien tenía suficientes razones para darse por vencido, era Pablo, iglesia. Por dar el evangelio estaba preso en un barco. Él les aconseja que no lo haga, pero nadie le hace caso. La marea sube, los truenos caen, pierden las velas, tiran la comida, llegan moribundos y le brinca una víbora. Pero al final de la historia vemos cómo Dios usa de una manera tan poderosa al apóstol Pablo, hermanos. ¿Por qué? Porque nunca se dio por vencido y siempre fue fiel, hermanos. Hay personas que me dicen, yo quiero ser como el apóstol Pablo. Y yo muchas veces me pregunto, ¿realmente conoces la Biblia? No se los contesto, les digo, qué bueno, échale ganas. ¿Estás dispuesto a sufrir que se rompa tu barco? ¿Estás dispuesto a que víboras ataquen a tu brazo? Te gusta lo que ves por arriba, pero no estás dispuesto a pagar el precio para lo cual pasó el apóstol Pablo. Nos gusta ver las iglesias que comenzó Pablo y cómo Dios usó a Pablo. Pero hay más historias por todo el precio que tuvo que pagar para llegar a ser el apóstol Pablo. No veas nada más lo que brilla. Ve todo el precio que se pagó. Todo el precio que tuvo que pagar el apóstol Pablo. El fracaso y el éxito están en la misma carretera, solo que el éxito está un poquito más adelante. 4 cosas que nunca podemos perder. Número 1, nunca pierdas la esperanza. Punto número 2, siempre tiene un buen espíritu. Punto número 3, sacúdete los problemas. Punto número 4, nunca te detengas. Siempre sigue adelante, porque al final del día Dios te va a bendecir. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. 4 cosas de parte del apóstol Pablo esta mañana. Número 1, nunca pierdas la esperanza, iglesia. Tú dices, es que mi barquita se está cayendo, es que tengo grietas por todos lados. Siento que se va a hundir mi barquita. No pierdas la esperanza. Aquellos prisioneros habían perdido toda esperanza. Pero si hay una cosa, tal vez podremos perder las velas. Tal vez podemos perder una que otra madera, pero hay una cosa que no podemos perder esta mañana, iglesia. Y esa es la esperanza. La Biblia dice en Zacarías, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Número 2, siempre ten un buen espíritu. Siempre ten un buen espíritu. Pablo dice, os exhorto, hermanos, tener un buen espíritu. Un espíritu contento. Estamos del lado vencedor, hermanos. Cristo nos ha comprado con su preciosa sangre. Os exhorto a tener un buen espíritu. Número 3, sacúdete los problemas, porque si no se van a incrustar a ti. Nos van a encajar amargura, nos van a encajar, hermanos, un mal espíritu. Sacúdete esos problemas. No es que no estén ahí, pero no dejes que sean parte de tu vida. Sacúdelos, como lo hizo Pablo, y los aventó al fuego nuevamente. Cuando problemas quieran aprensarse de nosotros, sacúdelos. Apóstol Pablo ya venía cansado, venía mojado, se le prende esa víbora en el brazo. Sacúdelos. Número 4, iglesia, nunca te detengas. Siempre sigue adelante. ¿Qué hizo grande el apóstol Pablo? ¿Por qué Dios usó tanto al apóstol Pablo? Porque una cosa, nunca se dio por vencido y él creyó que si Dios lo llamó para usarle. Fracaso y el éxito están en la misma carretera, solo que el éxito está un poquito más adelante. Hermano, sé fiel. Sé fiel. Y recuerda que tu barca y mi barca la dirige la invisible y poderosa mano de Dios. Busca el consejo de Dios. Busca el consejo de Dios. Nunca pierdas tu espíritu. Nunca pierdas tu esperanza. Sacúdete los problemas y nunca te detengas. Con los ojos cerrados, tal vez alguien viene esta mañana y tú amas a Dios, pero no tienes la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte. Te tengo buenas noticias. Dios te ama y te quiere salvar. Si quieres tener la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte, pudieras levantar tu mano para orar por ti. No pierdas la esperanza. Pero es que, pastor, siento que se va a caer, siento que me estoy hundiendo. En tu historia mete a Dios.
No pierdas la esperanza. La invisible y poderosa mano de Dios está debajo de esa arquita. Tal vez se pierda algo. En esta historia se perdió el arca, pero no se perdió ninguna persona. Dios siempre nos va a mantener bien si escuchamos su consejo. Escuchemos el consejo de Dios. No, nunca te detengas, sé fiel. Es fácil hacerlo 1, 2 semanas, 1 mes, 1 año, 2. Dios dijo hasta la muerte. El fracaso y el éxito están en la misma carretera, solo que el éxito está un poquito más adelante. Y por la gracia de Dios podemos llegar, teniendo un buen espíritu, no perdiendo la esperanza, sacudiendo los problemas, nunca rendirnos. Solamente tenemos una dirección y no es para atrás. Firmes, constantes y creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios, gracias te damos por lo bueno que eres. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias que la invisible y poderosa mano tuya dirige nuestra arca y dirige nuestra vida, Señor. Ayúdanos a guardar estos 4 puntos en nuestra vida, Señor, para salir victoriosos en las tormentas. Si hay alguno aquí que está en una tormenta fuerte, Señor, ruego que le exhortes, que le des ese buen espíritu y esperanza al saber que al final del día todo va a estar bien si nos inclinamos hacia ti. Bendice el resto del servicio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie para entonar este hermoso himno. Regocíjate en él. Vamos a regocijarnos en el Señor, hermanos. Cantemos con todo el corazón. Cantemos. Dios.